Oye, ese se ve maldito, eso sí, el ejercicio. Está piola. Eh, Ejercicio de Pep. Ya dice, un saltamonte brinca desde el borde de un risco vertical con un ángulo inicial de 55 grados con respecto al horizontal, alcanzando una altura máxima de 6,1 centímetros y recorriendo una distancia horizontal de 1,1 metros, como se representa en la figura. Dice, considerando la información proporcionada en la figura y desestimando la fuerza de roce entre el saltamonte y el aire, nos piden hacer todas las cositas que salen ahí. Entonces, a ver, dame un segundo. Ah, ya. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, o ya deberían saber que el primer paso es que ustedes hagan un eje de referencia, un eje cartesiano, donde ubiquen el 0,0 en alguna parte y es lo esencial para empezar. Entonces vamos a partir por eso. Vamos a imaginar que nuestro eje X está en esta posición y que nuestro eje Y estará acá. Luego vamos a ubicar puntos importantes dentro del eje cartesiano que hemos decidido escribir. Entonces todo nuestro movimiento parte en este punto. Aquí salta el saltamonte. Este punto es el 0,0, el cual va a estar representado por un x0, y0, dado que es el punto inicial del movimiento. Otro punto importante, supongamos que esto es la altura máxima, ¿sí? Va a ocurrir en un tiempo t1, el cual tiene una coordenada x desconocida. No sabemos cuál es la coordenada x, pero sí conocemos la coordenada de y. Entonces esa coordenada es 6,1 centímetros. Vamos a transformar esos 6,1 centímetros en metros. Entonces un metro equivale a 100 centímetros. O sea, los centímetros, por lo tanto, va a quedar que es 0,061 metros. Entonces, 0,061 es la coordenada de este punto que le llamamos el tiempo t1. Y otro punto del tiempo que vamos a ubicar va a ser justamente donde cae el saltamontes. Este punto Disculpen, ¿esto es cálculo uno o cálculo 2? no es física 2. Ah, física 2. Sí, Perdón, me refería a física uno, física 2. Sí, es física 2, ¿cierto? sí, Justo lo que necesito. ya. Entonces, volviendo a lo que estábamos diciendo, el punto final, donde cae el saltamontes, tiene una coordenada de 1,1, y el valor de y es desconocido. No conocemos cuánto vale y. Entonces la vamos a poner simplemente, la vamos a poner y final. Suponiendo que este punto va a ocurrir en un tiempo que vamos a llamar tiempo final, ¿sí? Entonces tenemos esos tres puntos. Ahora que tenemos el primer paso listo, el segundo paso sería ubicar todas nuestras referencias en nuestra fórmula de itinerario. Entonces, vamos a hacer el segundo paso, que va a ser tomar las fórmulas de itinerario, recordar que la posición en i con respecto al tiempo era i sub 0 más b sub 0 de i por t menos gt cuadrado medios. Por lo tanto, si reemplazamos lo que ya conocemos, eh, a ver, aquí no tenemos una velocidad inicial conocida, no nos dan ese dato, pero sí tenemos un ángulo, que el ángulo es de 55. Por lo tanto, vamos a llamarle simplemente BO a la velocidad inicial. Entonces hay que hacer otro ajuste, ¿sí? Vamos a anotar aquí lo siguiente para poder hacer el dicho ajuste que les digo.
este ángulo es de 55. La velocidad inicial está apuntando en esta dirección. La velocidad inicial como componente X va a ser esta, y la velocidad inicial como componente de Y. Hermano, se me quedó como pegada tu pantalla. Sí. ¿En serio? Sí. ¿A todos les pasa lo mismo? A ver, déjame ver. Vamos a... Ahí o no. ¿La ves ahí? Sí, Andy, está bueno. Ah, ya. Por lo tanto, entonces este triangulito lo vamos a descomponer. La velocidad en I va a estar representada por la velocidad inicial multiplicado por el seno de 55. Mientras que la componente de la velocidad en X va a estar representada por la velocidad inicial por el coseno de 55. Listo, ahora sí, podemos realizar los ajustes que estábamos diciendo. Por lo tanto, la posición en I con respecto al tiempo, dijimos que la posición I inicial es 0. Entonces aquí va el 0. La velocidad en I está representado por esto que está acá. Por lo tanto, vamos a anotar velocidad inicial por coseno de 55 por el tiempo. Menos gt cuadrado medios. La segunda ecuación va a ser la posición en X con respecto al tiempo, que es X sub 0 más velocidad inicial en X por el tiempo. Reemplazando lo que ya sabemos, la posición inicial en X dijimos que parte en 0 según nuestro eje de referencia. Por lo tanto, va a ser la velocidad, la componente de la velocidad en X, pero esta velocidad en X dijimos que era VO por coseno de 55, y todo esto por el tiempo. Para obtener las otras dos ecuaciones, es decir, la tercera y la cuarta, simplemente derivamos la primera y derivamos la segunda. Entonces, a ver, déjame ver si tengo que aceptar o no tengo que aceptar. No, ya. Entonces, la derivada de esta que está acá, ¿sí? Esta derivada va a ser la variación de la posición con respecto al tiempo, entonces va a ser la velocidad en I con respecto al tiempo. Y la derivada de este término que está acá con respecto al tiempo se deriva a t, entonces queda 1, va a quedar VO por coseno de 55 menos la derivada de t cuadrado es 2t, y ese 2 se va a ir con, vamos a anotarlo, 2t partido en 2, entonces este 2 se va con este 2, y por lo tanto va a quedar g por t. Y la cuarta ecuación es una ecuación constante, ya que la derivada de la posición en x nos va a dar la velocidad en x con respecto al tiempo, y si derivamos t nos va a quedar 1, entonces va a quedar simplemente VO por coseno de 55. Listo. Ahora que tenemos las ecuaciones armadas con respecto al eje de referencia, ahora recién nos ponemos a trabajar en las preguntas. Entonces dice: termina la rapidez inicial con la que brinca el saltamontes. Para poder realizar la pregunta A, lo que tenemos que hacer es enfocarnos en el momento T1, donde está en el máximo de la parábola. Entonces, voy a borrar acá esto que está acá. Andy, Dime, Andy, dime. antes que sigas en la tercera ecuación debería ser el cero, si no me equivoco. Ah, tienes toda la razón, aquí. Sí, tienes toda la razón. Y acá también la anoté mal, así que tienes toda la razón. Entonces, vamos a anotar eso. Es el seno y es el seno. Ahí sí.
Gracias por la observación. Ya, entonces como iba diciendo, para poder completar la A, lo que vamos a hacer va a ser analizar un momento del tiempo. Entonces vamos a analizar el tiempo 1. ¿Qué sabemos del tiempo 1? Sabemos que la coordenada X es desconocida en el T1, entonces aquí 1 es desconocido. Pero sabemos que la coordenada Y en el tiempo 1 va a ser 0,061. ¿Qué otras cosas sabemos? Por matemática, nosotros sabemos que la derivada de una parábola, es decir, dado que la posición de Y es una parábola, porque tiene un t cuadrado, sabemos que para poder obtener el máximo o el mínimo de una parábola, nosotros lo que hacíamos era tomar la primera derivada e igualarla a cero. Por lo tanto, lo que estaríamos haciendo es tomar la primera derivada, que sería la velocidad, y igualar la velocidad a cero. O, si no lo pueden ver así, lo otro que pueden hacer es considerar o acordarse que siempre donde está el máximo de la parábola, siempre, pero exigentemente, va a ocurrir que la velocidad en I, en este caso obviamente en T1, dado que ahí está el máximo, va a ser cero. Esa referencia la tienen que saber. Si no la saben matemáticamente, entonces la tienen que saber por física, ¿sí? Ahora con todos estos datos podemos trabajar entonces las ecuaciones. ¿Qué ecuaciones podemos trabajar? Podemos trabajar ecuación de posición en I, porque sabemos la posición en I, y podemos trabajar la ecuación de velocidad en I, porque sabemos que la velocidad en el punto máximo es cero. Vamos a partir trabajando con la velocidad. Entonces, dijimos que la velocidad en T1 va a ser cero. Eso implica que 0 va a ser igual a la ecuación de velocidad evaluada en el T1. Entonces, b sub 0 por el seno de 55 menos g por el tiempo 1, dado que ahí estamos evaluando, todo eso va a ser 0. Entonces, ahora vamos a despejar. Aquí podríamos despejar ya sea T1 o podríamos despejar b sub 0. Entonces lo que vamos a hacer va a ser despejar tiempo 1. Si despejamos tiempo 1, nos va a quedar que este va a ser igual a la velocidad sub 0 multiplicado por el seno de 55 y todo esto dividido en g. Ahora tenemos una expresión para T1. Lo que vamos a hacer a continuación es trabajar con el otro dato que conocemos, con la posición I. Entonces sabemos que I evaluado en el tiempo 1 va a ser igual a la velocidad sub 0 por el seno de 55 por T1 menos G medios por T1 al cuadrado. Dado que T1 es algo que conocemos de alguna forma o encontramos una expresión para dicho T1, entonces simplemente reemplazamos por lo que es esto de acá. Entonces hacemos el reemplazo y nos va a quedar. Ya, y en T1 sabemos que es 0.61, así que vamos a dejar ese numerito. 0.60, no, mentira. 0.061, ahí sí. Igual a b sub 0 por el seno de 55 por T1 dijimos que es b sub 0 por el seno de 55, todo esto dividido en g, menos g medios por T1 al cuadrado. Entonces si tenemos T1 al cuadrado va a ser b sub 0 al cuadrado por seno al cuadrado de 55, todo dividido en g al cuadrado. Y ahora lo único que tenemos que hacer es despejar una única variable que tenemos, que es la velocidad inicial. Si tenemos que tratar de despejar esto porque es la única variable de nuestra fórmula. Para poder hacer eso, lo más conveniente va a ser amplificar todo por... vamos a amplificar todo por
2g. Por lo tanto, nos va a quedar 0.061 por 2g igual velocidad sub 0 por velocidad sub 0 va a quedar velocidad sub 0 al cuadrado. Seno 55 por seno 55, entonces seno al cuadrado de 55 por 2g, todo dividido en g. Entonces ahí este g se me da con ese g. Menos g partido en 2 por p sub 0 al cuadrado por seno cuadrado de 55 sobre g cuadrado. Todo esto por 2g. Entonces acá este g y este g van a ser un g cuadrado y se van a ir con este g. El 2 también se va a ir con este 2. Por lo tanto, lo que me va quedando va a ser b sub 0 cuadrado por seno cuadrado, y esto el doble de esto, menos b sub 0 cuadrado por seno cuadrado de 55, si acá no lo noté, creo que es 55. Y si tengo, por términos semejantes, tengo esto en común y esto en común. Entonces tengo 2 de eso menos 1 de esto. Entonces me va a quedar uno de esos. 0.061 por 2g igual a 1 por b sub 0 al cuadrado por seno cuadrado de 55. Entonces amplificamos todo por 1 partido en seno cuadrado de 55. De tal forma que me va a quedar 0.061 por 2g dividido en seno cuadrado de 55, y todo esto va a ser igual a b sub 0 al cuadrado. Aplicamos raíz, entonces va a quedar la raíz de todo esto y se nos iría este cuadrado acá. Por lo tanto, ahora vamos a reemplazar lo que conocemos en la calculadora. A ver, demos un segundito para calcularlo. .061 por 2 por 9,8 dividido en seno de 55 cuadrado. Esto da 1.78. Ahora, dado que está todo en metros y g está en metros por segundo, entonces debería quedar en metros por segundo, dado que estamos hablando de una velocidad. A ver. Tengo, creo que, anoté una cosita más. Deme un segundito. Ah, no le saqué la raíz. Espérame un poquito. Y raíz de answer. Ya, me había faltado sacarle la raíz, así que ojo, que ese no es el resultado. Sí, eso es el resultado de todo lo que está dentro, pero si le sacamos la raíz, entonces nos da 1.335 más o menos. Vamos a dejar 1.33. Ahí sí. Entonces ahí tenemos el valor de la velocidad inicial, ¿sí? Ahora sí. Ya. Eso era lo que nos pedían en la A. No sé si queda alguna duda, como para seguir a la B. Ya, me imagino que no. A ver, dice Nicolás.
Contame, decime qué pasó, a ver. Hola. Hola. No, yo me perdí porque desapareció el G. ¿En qué minuto? ¿Multiplicaste por un G conveniente para que desapareciera? Es que ahí me perdí. Claro, Que es todavía que no lo visualicé. era para eliminar los denominadores, dado que tengo un Porque hay denominador un G G. cuadrado por ahí. Entonces Cla- no veo cómo desapareció. por lo siguiente, porque tengo acá un G, ¿Ya? y como lo multipliqué todo por 2G, me quedo 2G acá. Entonces el G cuadrado Claro. se me da con un G de acá y un G de acá. Mira. Ya. Y como multiplicaste todos los términos por G, te piteaste el G del otro lado y básicamente te chingaste todos los G que te estaban molestando. Todos los denominadores, claro, para dejar una ecuación lineal, así una ecuación sin Ya. Gs. Y lo otro, eh, tú ese seno cuadrado igual lo podéis sacar. Lo podéis dividir, podéis sacar la raíz de 0.061 por 2G y dividirlo solamente por el seno de 55. En Ah, teoría debería dar lo mismo. sí, lo que pasa es que lo hice como por separado. Aquí hice como el otro paso, que es lo que me estáis diciendo. Ah, ya, Si ahí lo dividí ya en súper. seno. Eso, ya, súper. Ya mira, vámonos entonces a la B. Dice escriba el vector velocidad inicial con el que brinca el saltamonte de la forma BI igual a velocidad inicial de X tongo más velocidad inicial J tongo. Ya, de alguna forma habíamos dicho que lo borré, pero lo voy a volver a anotar. Sí, vamos a anotarlo de nuevo. Habíamos dicho que la velocidad sub 0 de I era velocidad sub 0 por el seno de 55. Y por otro lado habíamos dicho que la velocidad sub 0 de X era igual a la velocidad sub 0 por el coseno de 55. Para poder representar un vector de lo que sea, en este caso el vector de la velocidad inicial, va a tener que ser la velocidad sub 0 de X y tongo más la velocidad sub 0 de Y J tongo. Por lo tanto, lo único que tendríamos que hacer es tomar esta expresión y reemplazarla en el caso de BI, acá, y tomar esta otra expresión y reemplazarla en el caso de BX, que es acá. Eso sería lo que tendríamos que hacer. Entonces, dicho eso, simplemente vamos a reemplazar y nos va a quedar que va a ser BO por seno de 55. Ah, me equivoqué. El primero es coseno. Ahora sí, coseno de 55 por I tongo más BO por seno de 55 J tongo. Ahora tomamos la calculadora simplemente y calculamos lo que es BO por el coseno y BO por el seno. Denme un segundito que voy a hacer ese cálculo. Entonces esto por el coseno 55 da, el primero da 0.77. Uy, ¿dónde está? Ahí está. Da 0.77 y tongo. Y el segundo da 1.09. 1.09 J tongo. Y ahí tendríamos la expresión vectorial que nos piden del ejercicio. Ahora, en el caso de la... A ver, denme un segundito. Decime, ¿qué sucede? En estricto rigor, si nosotros sacamos el módulo de esa cuestión, tendríamos el escalar de la velocidad. Claro, si tú sacas el módulo de esto, que sería elevarlo al cuadrado, la suma y la raíz, obtendrías la velocidad inicial. V sub 0, ¿sí? Puedes intentarlo, tomando esos dos numeritos, elevándolo al cuadrado cada uno, sumándolos y aplicándole Nos una quedaría raíz. 1.33. Debería darte 1.33. Ya, súper.
Ya. Entonces, si no hay más dudas, si hay dudas tienen que preguntar nomás. Luego dice, obtenga la altura del risco medida con respecto a su base. Por lo tanto, si nos vamos al dibujito, lo que nos estarían pidiendo es todo esto que está acá. A ver, lo voy a dibujar con otro color, para que se note más. Ya. Toda esta línea que está acá es el valor de lo que nos están pidiendo. Entonces, por lo tanto, para poder obtener esa altura, o este valor del risco, lo que tenemos que hacer es enfocarnos ahora en este punto, porque para poder encontrar la velocidad inicial lo que hicimos fue enfocarnos en este punto y trabajar con ese punto de referencia. Ahora hay que analizar entonces el tiempo final y ver qué cosas ocurren ahí. Dicho eso, entonces ahora lo que tenemos que hacer es, para hacer la C, si vamos a hacer la C, entonces esta era la B, sí, aquí no lo noté, pero era la B. Ya, para poder hacer la C tenemos que analizar lo que ocurre en el tiempo final. Y dijimos que en el tiempo final teníamos un valor conocido de, para x final, ¿sí? X final igual de 1.1 metros. Y por otro lado, para el valor de y final, que es lo que no tenemos que conocer, o sea, que es lo que, perdón, que es lo que tenemos que descubrir o conocer, que la altura del risco es desconocido, ¿sí? No lo conocemos. Por lo tanto, para poder trabajar en este punto, vamos a tener que sí o sí ocupar la ecuación que tenga que ver con la posición en x, dado que tenemos la posición en x. Entonces, lo que vamos a decir es que x evaluado en el tiempo final va a ser igual a ABO por el coseno de 55 por el tiempo final. Entonces, esto implica, ya que x final lo conocemos y sabemos que es 1.1, lo vamos a reemplazar. Esto dividido en la velocidad inicial, que también la conocemos, 1.33, por el coseno de 55. ¿Sí? Voy a borrar aquí el igual porque lo hice como muy encima. Ya, ahora sí. Entonces esto va a ser igual al tiempo final. Lo que hice fue simplemente despejar tiempo final. Y ahora vamos a calcular ese tiempo final, que es 1.1 dividido en 1.33 dividido en coseno de 55. Lo cual nos da 1.44 segundos. Entonces el tiempo final va a tener un valor de 1.44 segundos. Ahora que conocemos este valor, lo que hacemos es ir a la ecuación de y, de la posición en y, y evaluarlo en el tiempo final. Entonces, y evaluado en el tiempo final va a ser igual a la velocidad inicial por el seno de 55 por el tiempo final menos g medios por el tiempo final al cuadrado. Dado que el tiempo final lo conocemos, entonces va a ser y evaluado en 1.44, va a ser entonces 1.33 por el seno de 55 por 1.44 menos 9,8 medios por 1.44 y todo esto al cuadrado. Entonces hacemos los cálculos. Tiempo final por 1.33 por el seno de 55 menos 9,8 por 1.24 por 1.44 dividido en 2. Eso nos da un valor de menos 8,59, lo voy a poner. Entonces, y evaluado en el tiempo final, dijimos que era menos
8.59 y esto va a quedar en metros. Ahora, ¿por qué nos da negativo? Tiene sentido. Dado que nuestro 0, 0 está en este punto, es lógico que todo lo que esté hacia abajo va a ser negativo. Entonces esta coordenada es menos 8.59. Por lo tanto, uno lo que tiene que decir es que la altura del risco es 8.59, dado que nos pide la altura desde la base, ¿sí? Entonces esa es la conclusión que ustedes tienen que decir. No sé si quedan dudas con respecto a eso. A ver, déjame ver qué pedían en la C. A la altura del risco, ya, súper. Entonces, eso. Ya. No sé si quedan dudas. Vamos a dejarlo. Bueno, este resultado, ustedes tienen que entregarlo simplemente de positivo, dado que la altura la piden desde la base, ¿sí? Entonces van a decir que la altura va a ser 8.59 metros. Ya. Para la D, lo que piden es calcular el tiempo en que tarda el saltamontes en llegar al punto de impacto en el aterrizaje desde que alcanza la altura máxima. Entonces, si leemos bien, dice desde la altura máxima, es decir, desde este punto, nos piden calcular todo lo que demora en llegar hasta este punto. Lo que significa que para poder calcular ese tiempo, yo me puedo dar cuenta que el delta t, o el diferencial de ese tiempo, va a ser el tiempo final menos el tiempo 1. Dicho eso, veamos si tenemos el tiempo 1, porque no sé si lo habíamos calculado. Ya, aquí tenemos una expresión para el tiempo 1. Tenemos esta expresión, entonces vamos a ocupar esa expresión ya. BO por seno 55 partido en G. Vamos a anotarla acá abajo. Tiempo 1 es igual a BO por seno de 55. Todo esto dividido en G. Y el tiempo final, lo tenemos calculado. Dijimos que el tiempo final era igual a 1.44 segundos. Entonces ahora para hacer el diferencial del tiempo va a ser 1.44 menos, esto lo vamos a calcular, vamos a ver cuánto nos da. Recordad que BO era 1.33 si no me equivoco. Sí, 1.33. Entonces, menos 1.44 da 1.32. No, espérame. Más 1.44. Esto da, primero que nada, para anotarlo, 0.11 le vamos a poner. O le vamos a poner 0.12 nomás. Por lo tanto, el delta t va a ser 1.32 segundos. Entonces esa es la diferencia de tiempo desde la altura máxima hasta la altura de impacto. Así de sencillo. Ahora vamos a hacer la E, que es la última. Entonces, en la última nos piden establecer cuánto mide el ángulo del vector velocidad. Ya, nos piden analizar este ángulo que está aquí. ¿Sí? Entonces nos piden calcular ese ángulo y no nos piden nada más que eso. Ya, solo el ángulo nos piden. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es imaginarme nomás ese punto para poder visualizarlo bien.
Entonces vamos a hacer aquí la horizontal. Vamos a decir que impacta acá con algo que vamos a llamar velocidad final. Dado que aquí está el tiempo final, le puse simplemente velocidad final por eso. La velocidad final va a estar compuesta por dos componentes. Una componente x, que va a ser velocidad final en x, y una componente en y, que va a ser velocidad final en y. Y este ángulo que está acá es el ángulo que nos piden. Yo le voy a llamar alfa, ¿sí? Dicho esto, lo que tendríamos que hacer es calcular la velocidad final en x, cosa que ya deberíamos más o menos tener una idea de cuánto es, y la velocidad final en y. Con esas dos componentes, entonces podríamos calcular el valor de alfa. Para eso vamos a ocupar las ecuaciones de velocidad. Por lo tanto, la velocidad en y evaluada en el tiempo final va a ser, habíamos dicho que era velocidad sub 0 de i por el seno de 55 menos g por el tiempo final. Entonces reemplazamos lo que conocemos. Le voy a poner bi final nomás. Todo esto ya lo teníamos. Yo aquí me he equivocado porque si estamos ocupando el seno, entonces aquí simplemente va b sub 0 ya. Porque la fórmula está anotada así. Vamos a revisarla para que la veamos. Claro, aquí está. B sub 0, entonces por seno y menos gt. Y el tiempo final era 1.44. Y B sub 0 era 1.33, si no me equivoco. A ver. Sí, 1.33. Por lo tanto, 1.33 por el seno de 55 menos 9,8 por 1.44. Si nos da negativo tiene mucho sentido, porque la velocidad final o la componente de i está apuntando hacia abajo. Menos 9,8 por 1.44 da menos 13.02, le vamos a poner. Metros partido segundo va a ser la componente de i final. Y ahora lo único que nos quedaría es calcular la componente de x. Entonces la componente de x final va a ser constante, dado que es simplemente BO por coseno de 55. Y eso lo habíamos calculado arriba cuando hicimos el cálculo de los vectores, ¿sí? Era 0.77, dado que esto que está acá es esto que está acá. Entonces ya lo habíamos calculado. Por lo tanto, 0.77. Vamos a anotar el tiro el resultado. 0.77. Dicho eso, yo tengo que acordarme de cuál función trigonométrica me relaciona el ángulo con el cateto opuesto con el cateto adyacente. Si saben trigonometría, deberían saber que esa es la función tangente, dado que tangente del ángulo va a ser el cateto opuesto dividido en el cateto adyacente. Por lo tanto, si aplicamos arco tangente, se nos va a despejar la variable. Bueno, este arco tangente, la calculadora aparece como tangente a la menos 1, para que lo tengan ahí claro. Entonces alfa va a ser el arco tangente de la velocidad final en i, que la voy a reemplazar al tiro por lo que es menos 13.02 dividido en 0.77. Si nos da un ángulo negativo, también tiene sentido. Ya, entonces eso dividido en 0.77. Ya. Y arco tangente de azul. Da 86, menos 86. ¿Sí? Alfa va a ser igual a menos 86
0.62 grados. ¿Por qué da negativo? Dado que estamos midiendo este ángulo de manera horaria. Por eso es negativo, ¿sí? Si fuera positivo, entonces tendríamos que medirlo así. Entonces ahí estaría el desarrollo para el ejercicio de saltamontes. Espero les haya servido. Así que eso, no sé si tienen alguna duda con respecto a este desarrollo. Ya, imagino que no. Entonces eso, espero que les vaya muy bien mañana. Repasen lo que más puedan y éxito. Yo sé que les va a ir bien.